Bien, hermanos, un gusto estar nuevamente con ustedes para continuar con el tema que veníamos desarrollando sobre la naturaleza humana de Jesús. Y como os dije, este tema iba a ser presentado en 3 sábados. Hace un sábado y medio atrás, un sábado por medio atrás, presentamos el primer tema, que más que nada fue citas del Espíritu, profecía y notas teológicas de la Iglesia Adventista sobre la naturaleza humana de Cristo. Hoy dijimos que ya íbamos a entrar en Biblia, pero antes de entrar en Biblia, quiero hacer un repaso de algunas citas que leí la vez anterior, pero estas citas son unas citas muy especiales porque son unas citas de mucho peso para que nosotros entendamos lo que viene después. Y las recordaciones, por ejemplo, si quieren ir tomando nota, la página, todo, para que después corroboran en su casa, es en el libro Las 28 Creencias, la página 51, dice: a través de su madre, Cristo obtuvo verdadera humanidad. La humanidad de Cristo fue todo a través de su madre, porque el Padre fue el Espíritu Santo, ya sabemos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero de la madre recibió toda la humanidad. Ya enseguida vamos a ver con Biblia qué tipo de humanidad recibió. Página 51. Página 56 del mismo libro. Tomó nuestra naturaleza con todas sus debilidades. Nuestra naturaleza, Él las tomó con todas las debilidades de la raza humana. Página 59. Nunca podría haber resistido por sí solo los poderosos engaños de Satanás. Si Cristo se hubiera enfrentado con el diablo en el desierto, en las tentaciones del desierto, si él hubiera querido hacer frente solo, dice este libro, nunca hubiera podido resistir por sí mismo los poderosos engaños de Satanás. Fue necesario en él que estuviera el poder del Espíritu Santo. Eso es un ejemplo para nosotros también, que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Bien, eso es en cuanto a las 28 creencias. Ahora vamos a citas de la mensajera del Señor. La mensajera del Señor dice, libro Ministerio Médico, página 238. Tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero no se confundan con esto. Hay muchos en un escándalo. Que sea pecaminosa la naturaleza que Él tomó no quiere decir que haya pecado. Él tomó la naturaleza pecaminosa, pero no pecó. Aclaro bien. En la página 92, esta causó más escándalo todavía. En la página El deseado de toda la gente, página 92, dice: tomó nuestra naturaleza degenerada. Página 92, deseado de toda la gente. En el comentario bíblico adventista, el tomo 7A, que se llama, ustedes saben que el comentario bíblico adventista tiene 9 tomos. En el 7A, que está dedicado todo a citas de la mensajera del Señor, dice así, página 200, que Él tuvo una lucha perpetua contra tentaciones de todo tipo. Cita de la mensajera del Señor. Hay a otros que se escandalizan con esto. Él fue tentado en todo, pero no cayó en ninguno. Tentado en todo. Lucha perpetua. ¿Cuál fue la perpetua de la lucha? 33 años. 33 años luchando. No cayó en nada, pero tuvo una lucha perpetua, tentaciones de todo tipo. Página 248. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. Otro escándalo. Mensajera del Señor. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. Página 249.
sometido a debilidades y flaquezas del hombre. Página 367, siempre del 7a. En su humanidad comprendió todas las tentaciones que sobrevienen al hombre. ¿Cuántas tentaciones? Todas las tentaciones que sobrevienen al hombre, él las comprendió. Y en la página 368 dice que él, cuando vino y se encarnó, puso en peligro sus atributos divinos. Puso en peligro sus atributos divinos. O sea, la divinidad puso en peligro. Después nos dice en la página 448, mismo libro, tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. Página 450, tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada, tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Son pesadas estas citas, ¿no? Son muy pesadas, pero está escrito. Mensajera del Señor, lo acabo de decir. ¿De esto no se habla? De esto sí se habla. No, de ese tema no habla. De esto sí se habla porque es un tema bíblico. Y además, el Señor, como lo dije en la vez anterior, el Señor Jesucristo en su oración dijo: que te conozcan al solo Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien enviaste. Lo tenemos que conocer. ¿A quién? Al Cristo que a mí me salva. Yo lo tengo que conocer, es un mandato de Él. Yo quiero saber quién es el Cristo que a mí me salva. No el Cristo de la fantasía ni de la invención humana. El Cristo que a mí me salva. El Cristo bíblico. Bien, vamos con Biblia entonces. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y el texto 1. Capítulo 1, texto 1 del Evangelio de Mateo. Leemos allí. El título del capítulo en mi Biblia dice: Genealogía de Jesucristo. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David? Porque a David le fue dada aquella promesa: y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero en cuanto a David, porque la promesa que se le hizo a David, que ya la vamos a ver, él sería el antecesor del gran rey, que sería Jesucristo. Entonces, Cristo es descendiente de Abraham y descendiente de David. ¿De qué manera descendiente? Vamos a ver entonces una cosa muy interesante. Tan conocido era este tema entre los judíos, tan conocido, que en la última semana de vida del Señor Jesucristo, la última vez que Él estuvo en el templo, porque, para que entendamos, fue un día miércoles, que vendría siendo ahora el cuarto día de la semana, un día miércoles. Ese día miércoles Él se retiraría, nunca más volvería al templo. Ese mismo día miércoles, ya el sol se estaba poniendo, Él le daría las señales a sus discípulos, las señales del fin. El día jueves se haría lo que es la cena pascual, donde Él establecería el nuevo pacto. Ese día jueves a la noche Él sería tomado ya prisionero y el día viernes estaría muerto, para resucitar el domingo. Él, estando en el templo, nos dice Mateo capítulo 22, del 41 al 43, Él se encuentra con un grupo de fariseos. Y entonces les dice a los fariseos: les voy a hacer una pregunta, les dice a los fariseos. El Cristo, ¿hijo de quién es? Y todos los fariseos al momento le contestaron: de David. Era una cosa sabida, que el Cristo tenía que ser hijo de David. Según la carne. Que es algo que tenemos que aclarar esto, de según la carne. Y entonces ahora vamos a Romanos, por ejemplo, capítulo 9, texto 5.
Romanos capítulo 9 y texto 5, leemos. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, procede Cristo. Los patriarcas, ¿quiénes eran? Abraham, Isaac, Jacob. De ellos viene Cristo, de los patriarcas, según la carne. Y hoy quiero que ustedes se vayan con unas palabras en su mente cuando hablamos de Cristo. Uno es el Cristo según la carne y otro es la mente de Cristo, que son muy diferentes. Cristo tenía una mente en un cuerpo de carne, pero la mente, ya lo vamos a ver, nada que ver con el cuerpo de carne. Había una confrontación permanente, ya lo vamos a ver. Bien, y en el otro texto que hemos visto, está en este que hemos visto en Romanos capítulo 9, está ahora en Romanos, pero en el capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, ahí leemos el texto 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido del linaje de David, según la carne. ¿Qué es esto de según la carne? Con David. Con Abraham no hablemos mucho más, porque Abraham prácticamente en el Nuevo Testamento alguien de antes de Cristo, en las edades, poco lo nombra, pero sí habla muchas veces acerca de David, David y David. Entonces vamos a remarcar el tema David. Vamos a Segunda de Samuel. En el capítulo 7, el texto 12 y 16. Segunda de Samuel, el texto 12 y 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, texto 12 y 16. Dice así. El título del capítulo es el pacto que hizo Dios con David. Y dice así, el 12. Y cuando tus días sean cumplidos, le estaba hablando Dios a David. Inspirado por el Espíritu Santo, David estaba recibiendo esto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y dice el 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Le estaba prometiendo a David, por medio de una descendencia que iba a venir de sus entrañas, un trono que iba a ser eterno. Bueno, el trono de David no fue eterno, porque en los días del rey Sedequías ese trono terminó y ya no hubo nunca más un rey sobre Israel, sobre Judá. El otro rey, que recién se lo llamó rey, era Herodes, pero Herodes no era judío, era idumeo. Entonces, ¿a quién tenemos que aplicarle a este reino y este trono que iba a ser eterno, sí, para siempre? Indudablemente, todos lo sabemos, se tiene que aplicar a Cristo. Pero veamos de la manera que se lo aplica. Vamos ahora a Jeremías capítulo 23. Este texto de Jeremías es muy importante. Jeremías capítulo 23. Hay dos textos importantes sobre esto que vamos a ver. Uno, Jeremías 23. Y en Jeremías 23 le dice, en el texto 5.
he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. David ya estaba muerto, pero estaba prometiendo que iba a venir ¿un qué? Un renuevo. ¿Qué es un renuevo? Dice, un renuevo justo, y reinará como rey, el cual obrará con prudencia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué es un renuevo? Busqué en el diccionario acerca de qué es un renuevo. El renuevo, dice el diccionario, es cuando viene primavera y empiezan a salir los brotes de los árboles. Eso se llama renuevo. O cuando vos podás un árbol y de la poda después empiezan a salir otra vez las ramitas, esos son renuevos. Ahora, una pregunta muy lógica. Si el renuevo sale de un árbol, X árbol, que en este caso está el árbol simbolizando a David, la naturaleza del renuevo, ¿de qué tipo de renuevo, qué tipo de naturaleza va a tener? La misma del árbol. Es la misma del árbol. Y en Zacarías capítulo 6 ya no dice la palabra renuevo, sino que dice la palabra retoño. ¿Qué es el retoño? Dice el diccionario, cuando se lo tala a un árbol, que queda nada más que el tocón o el tronco ahí cortado, a veces vos te crees que ese árbol ya está muerto. Y de pronto ves que empieza a salir un brote, una rama. Eso se llama retoño. Pregunto, si el retoño que sale de ese tronco, ¿de qué naturaleza va a ser? De la misma naturaleza del árbol. Ahora, David, ¿qué naturaleza tenía? Caída. El retoño, ¿qué naturaleza iba a tener? Caída, porque si no se armaría una excepción ahí, o se armaría un intervalo que bíblicamente nada que ver. ¿Van entendiendo la conclusión? El retoño o el renuevo tiene que tener la misma naturaleza del árbol. Si el árbol era un naranjo, el brote que sale, ¿qué va a ser? ¿Mandarina? Naranjo. La misma naturaleza. Bueno, entonces una vez que ya tenemos en claro esto, vamos a pasar a Lucas. No se olviden nunca las palabras que hemos hablado. David, su trono eterno. Nunca se olviden de estas palabras porque ahora las vamos a volver a encontrar. Vamos a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 estaba una señorita en su casa. Esta señorita no tenía idea de lo que iba a pasar enseguida con ella. Estaba en su casa haciendo las tareas de su casa. Y dice en el capítulo 1, texto 26 en adelante, al sexto mes fue enviado de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó profundamente, lo tomó de sorpresa, que se iba a imaginar una cosa así. Se le aparece un ser celestial y se pone a hablar con ella. Ella se turbó profundamente por estas palabras y consideraba qué significaría este saludo. Y el ángel le dijo: deja de temer, María, porque has hallado gracia ante Dios. Mira, no fue con muchas vueltas el ángel. Directamente le dijo: mira, concebirás en tu seno
y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Al concebirlo en el seno de María, entonces nosotros entendemos que toda la humanidad de este Jesús que le estaba anunciando iba a tener toda la humanidad que le iba a dar María. Lo que acabamos de leer hace rato en el libro que leímos. La humanidad que Jesús iba a tener iba a ser la humanidad que le iba a dar María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. La promesa que habíamos leído en 2 de Samuel y la promesa que habíamos leído en Jeremías 23 se iba a cumplir en este ser. El trono de David lo iba a tener él. Sigue diciendo: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Que le había dicho en Jeremías, un reino eterno. No va a tener fin. Entonces le dijo María al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Una pregunta muy lógica. ¿Cómo voy a quedar concebida si nunca he tenido un varón? Y el ángel le había dicho: concebirás un hijo. Pero ella pregunta: ¿cómo voy a hacer? No conozco varón, era virgen. El ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Le anticipa que de él, de ella, iban a ser un ser santo, y que iba a ser el Hijo de Dios. Entonces le estaba diciendo: el Padre va a ser Dios, y vas a ser concebida por medio del Espíritu Santo. Y le cambia el tema. Le estaba hablando y le cambia el tema. El ángel. Abruptamente le cambia el tema. El ángel. Le dice: y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Le quiere hacer entender que así como su pariente Elizabeth quedó embarazada siendo anciana y siendo estéril, para Dios no hay nada imposible, es un milagro de Dios. De la misma manera vos vas a quedar embarazada, es un milagro de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Saben qué les quiso decir con esto? ¿Qué les quiso decir el ángel a María y a nosotros? Nos tapa la boca para que no hablemos tonteras. Porque hay muchos que se ponen a especular. Ah, sí, pero ¿cómo puede haber sido esto? Con la ovulación de María. Y estaría María en su... en el proceso de fertilidad. ¿Y cómo sería el espermatozoide capaz del Espíritu Santo? Y hablan tonteras. Dios
Para Dios no hay nada imposible. Y Él no te da ninguna explicación. ¿Cómo ha sido? Dice, para Dios no hay nada imposible. Ya está, te tapa la boca. No entres en especulaciones ni en divagaciones tontas. ¿Te da una explicación el Señor cómo llevó a cabo la creación en 6 días? Solamente lo que está escrito en capítulo 1 de Génesis. Nada más. ¿Te da alguna explicación más? No te da. Pero en el Salmo 33 te dice, porque Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Se terminó. Él mandó. Dice, María, quedas embarazada. Se terminó. No le busques más la explicación. No entremos en esas cosas raras. Y lo tenemos que creer por fe. Porque te lo dice la Biblia. Quedó embarazada. Ya está. ¿Cómo lo hizo? Un milagro de Dios. Por un milagro de Dios, María quedó embarazada. ¿De quién? Del que sería el rey de Israel, el descendiente de David. Bueno, una vez que sabemos eso, entonces tenemos que ir a Hebreos. En Hebreos capítulo 10, del texto 5 al 7, Hebreos capítulo 10, del 5 al 7 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. En holocaustos y expiaciones por el pecado no te complaciste. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro, en las escrituras, en el rollo del libro. Se le iba a preparar un cuerpo. Esto se lo puede entender de dos maneras. Iba a haber un cuerpo que iba a ser en ese cuerpo donde él iba a formarse, y el otro que él iba a venir y tomar un cuerpo. ¿Van entendiendo? Lo podemos entender de dos maneras. El cuerpo de María, que era el cuerpo que se había prestado para formar al cuerpo del que sería el Salvador de la humanidad. Este cuerpo iba a venir según la descendencia de los patriarcas y de David, según la carne. No se olviden nunca de esto, según la carne. Vamos ahora a otro texto. El otro texto se encuentra en... ¿Quieren que leamos un poquito cómo fue la formación de Jesucristo en el vientre de María? ¿Quieren que lo leamos? Y bueno, lo leamos entonces en el Salmo 139. Es el mismo proceso que hay en cada uno de nosotros. Salmo 139. En el Salmo 139 vamos a leer del 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16. Allí dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidables, prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto de ser entretejido en lo más profundo de la tierra? ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. María comía tomates. Los valores del tomate, ¿de dónde vienen? De la tierra. María comía papas. Los valores de las papas, los valores alimenticios de las papas, ¿de dónde vienen? De la tierra. María comía manzanas. Los valores de esa manzana alimenticios, ¿de dónde vienen? Todo eso de la tierra lo tomaba la manzana, el tomate y la papa.
y ella lo comía. Y a su vez, eso por algún proceso en el vientre de ella iba a formar el cuerpo que se estaba gestando. ¿Es difícil de entender esto? Es sencillísimo, pero todo venía de la tierra. Y entonces sigue diciendo el texto: aun cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión lo veían tus ojos. Mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro, sin faltar uno. ¿En qué libro? En este. Sin faltar uno. Uno puede decir, bueno, ese es el proceso del nacimiento de cada uno de nosotros, de cada bebé, pero ese fue el mismo proceso en el nacimiento del Señor Jesucristo. No hubo nada extraño, no hubo nada raro. Todo eso se gestaba dentro de un vientre que se prestó, que fue el vientre de María. ¿Por qué digo se prestó? Porque cuando el ángel le termina de hacer la anunciación a María, María dice, hágase tu voluntad con tu sierva. Se prestó, creyó. Bueno, seguimos entonces. Eso es la manera como se gestó el Señor Jesucristo en el vientre de María. De la misma manera como nos gestamos nosotros. Lo único que el papá del Señor Jesús fue el Espíritu Santo. No entremos más allá de esto porque no hay más explicación. El nacimiento de Cristo o la concepción de Cristo es un misterio. ¿Por qué? Porque Él vivía antes de ser concebido. Antes de ser concebido, Él vivía. ¿Se acuerdan que el sábado aquel anterior dije que todos los seres humanos que han nacido en esta tierra han venido a este mundo de 4 maneras? ¿Se acuerdan? Sí. De 4 maneras. Adán, que fue creado del polvo de la tierra, una manera. Eva, que fue tomada de la costilla de Adán. Después todos nosotros que nacemos de un papá y una mamá. Dejará por lo tanto el hombre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Un papá y una mamá. Todos nosotros venimos de un papá y de una mamá. Y en la única excepción completamente excepcional, valga la redundancia, fue Cristo, que Él nació por encarnación. Él se encarnó siendo que Él vivía de los siglos, pero se encarnó, ¿en dónde? En el vientre de María. Vamos entonces siguiendo adelante. Vamos ahora a Gálatas capítulo 4, texto 4, muy conocido por nosotros. Gálatas 4:4, el texto, dice, venido el cumplimiento del tiempo, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿De quién tomó la humanidad? Cristo, de una mujer. Y esa mujer era la descendiente de David. Y David y Abraham y los patriarcas y todos los que estaban antes de ella eran seres caídos, por lo tanto él también tomó una naturaleza caída, con todas las características que leí al principio que nos da la mensajera del Señor. El otro texto que vamos a ver entonces es Colosenses 1:22. En Colosenses capítulo 1 y texto 22 dice que el Señor Jesucristo tenía un cuerpo. Colosenses capítulo 1, texto 22 dice, en su cuerpo de carne. ¿Ustedes recuerdan algún diálogo que haya en la mensajera del Señor entre el Padre y el Hijo? Que el Padre le haya dicho al Hijo, hijo, vas a ir a encarnarte para salvar a la humanidad. Sí, papá, le dice el Señor Jesucristo, esa es tu voluntad, eso voy a hacer.
Bueno, le dice el padre, ¿qué tipo de carne quieres tener cuando vayas a encarnarte? ¿Algún diálogo hay así? No, no existe ese diálogo. Él se hizo carne en la única carne que había. Ya lo vamos a ver. Había una sola carne y en ese tipo de carne vino y se encarnó. No hay una carne especial que tomó Cristo. Es una sola carne. Lo vamos a ver. Está en 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15. Texto 39, 1 Corintios capítulo 15, texto 39, leemos. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias. ¿Cuántas carnes son las de los hombres? Una. Y esa carne tuvo que tomar el Señor Jesucristo, era la única que había. ¿Cómo era esa carne? Caída. Él tomó un cuerpo de carne caído. Pero ese cuerpo de carne caído tenía una mente diferente a la nuestra. El cuerpo de carne de Cristo caído tenía la mente de Cristo, que es muy diferente a la nuestra. Cristo en un cuerpo de carne caída, pero con una mente del Hijo de Dios. ¿Van entendiendo? Vamos entrando ya en el terreno. ¿Cuál era la diferencia? En un cuerpo de carne caída, la mente del Hijo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a Hechos capítulo 17, 26. Hechos capítulo 17, texto 26. Leemos en Hechos 17, 26. Y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres. Otras versiones dicen toda linaje de los hombres. De una misma sangre. ¿Cuál fue esa sangre? La sangre de Adán. Después de la caída, por supuesto, porque Adán en el Edén no tuvo hijos. Adán tuvo hijos ya fuera del Edén, cuando fue echado del Edén. Ahí recién tuvo hijos. Y de esa sangre venimos todos nosotros. Cristo también viene de esa sangre. Tenía la misma sangre y la misma carne que tenemos nosotros. No era una sangre diferente. La misma sangre y la misma carne que tenemos nosotros. Y era la sangre que lo alimentaba a él desde que estaba en el vientre de la mamá. Y cuando salió, siempre la misma sangre. No hay otra sangre. No se puede demostrar que hubo otra sangre. Sigamos. Vamos ahora a Hebreos capítulo 2, 14, 17 y 18. Hebreos capítulo 2, texto 14, 17 y 18. En Hebreos capítulo 2, 14, 17 y 18. Así que, por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo fue probado mediante sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. ¿Cuánto tiempo le duró el sufrimiento a Cristo? Dice que fue probado mediante sufrimiento. ¿Cuánto tiempo le duró el sufrimiento a Cristo? 23. ¿Cuánto tiempo le duró el sufrimiento a Cristo? Vivió 33 años. ¿Cuánto tiempo sufrió? 33 años, porque cargaba una carne
como la nuestra. Él, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, tuvo que cargar una carne como la nuestra para poder salvar a la humanidad y para poder ser en todo igual a nosotros. Eso es el sufrimiento que él experimentó, aparte de lo que experimentaba cada día su corazón tan sensible. Bueno, vamos llegando al fin, porque ustedes ya saben que el sábado que viene terminamos este tema. Cualquier tema que se presente en cualquier iglesia, desde el púlpito, tiene una finalidad. Ya lo he dicho la vez anterior. Cualquier tema que se presente, en ese tema nosotros tenemos que pensar, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque yo les puedo hablar acerca de la fe de Abraham, como les dije la otra vez, y nosotros salir admirados, ¡uy, qué fe grande que tuvo Abraham! Pero el asunto es que tiene que ver esa fe conmigo. ¿Qué me enseña esa fe a mí? Podemos hablar del valor de Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones. Y habló, Daniel, qué valiente dejarse ahí meter en el pozo de los leones. Bueno, pero el valor de Daniel, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es la enseñanza que me deja a mí? Bueno, la encarnación de Cristo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué es la enseñanza que deja la encarnación de Cristo a mí? Eso es el fin, eso lo vamos a ver el sábado que viene, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero ahora vamos a ver Filipenses capítulo 2, 5 al 8. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, nos hace una recomendación Pablo. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, acá Pablo ya me está pidiendo una cosa difícil. ¿Cómo voy a tener yo los mismos sentimientos? Dice así en la versión de ustedes. Sí. ¿Cómo voy a tener yo los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús? Eso es el propósito. Ese es el propósito, que nosotros seamos creados por el nuevo nacimiento a su imagen y que tengamos nosotros los mismos sentimientos que tenía Cristo Jesús. Ese es el propósito, es el fin. Dice que, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era el sentimiento? La obediencia al Padre en Cristo. Y en el caso nuestro, ¿cuál debe ser nuestro sentimiento? La obediencia a Cristo. Hay una cita de la mensajera del Señor que dice: nosotros podemos imitar al modelo, pero igualarlo nunca, jamás. Y tiene razón, pero lo debemos imitar. Igualar nunca, porque igualar viene de igual. Y nosotros ya sabemos por medio de la carta Baker que no podemos decir que Cristo era igual a nosotros, no lo era. ¿Por qué? Porque Él era el primogénito Hijo de Dios. En Él no había ni tendencia, ni inclinación, ni propensión al pecado como en nosotros hay. Pero debemos imitarlo. No lo podremos igualar, pero debemos imitarlo. ¿Hubo algún ser que ustedes recuerden en la Biblia que lo haya imitado a Cristo y que haya quedado registrado en la Biblia? Pablo dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo. Sí, señora, es cierto. Eso ya lo vamos a ver más profundamente el sábado anterior. Pero hay uno, vean ustedes, ¿quién, hermanos? Vean quién. ¿No será José, Toti? Juan. ¿José? ¿José? ¿Eh? ¿José?
No, no, porque el caso de José está bien lo que vos decís, pero no está registrado en la Biblia. Pero en el caso que te voy a decir, sí está registrado en la Biblia y nada menos quién. David. ¿Quién? David. David. Sí, señor. Vamos a los Hechos, al libro de los Hechos, en el capítulo 13. En el libro de los Hechos, capítulo 13. Dice así. Texto 22. Después de destituir a este, se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Como era David, un varón conforme al corazón de Cristo, tenía la mente de Cristo. Los sentimientos. Y hará todo lo que yo quiero. Como era David, obediente. Pero mira las cosas que ha hecho David. Pero él era un hombre, a pesar de sus caídas, se levantaba, se arrepentía y era un hombre conforme al corazón de Cristo. Tenía los mismos sentimientos que Cristo. ¿Me van entendiendo, hermanos? Tener el corazón de Cristo es tener el corazón, la mente de Cristo. Porque el corazón, que es en la Biblia, donde están los sentimientos de la persona.